La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que convulsionó Francia y por extensión a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Moderna que iré desgranando, sus antecedentes, sus causas y consecuencias. Viajemos en el tiempo hacia la Revolución Francesa. Culturalmente, nos situamos en el siglo de la Ilustración, y es en Francia donde tendría mayor importancia. La Ilustración francesa tiene un gran contenido político, el derecho natural que tienen todos los hombres a la vida, la libertad y la prosperidad. La misión del Estado será defender los derechos del hombre, garantizar su libertad, su seguridad y su propiedad. Por tanto, el Estado debe ser representativo y liberal. Los políticos ilustrados se oponen al absolutismo monárquico y quieren para Francia un régimen que esté basado en la igualdad y en la libertad. Los escritores ilustrados del siglo XVIII, filósofos, politólogos, científicos y economistas, y a partir de 1551, los enciclopedistas, todos ellos denominados comúnmente filósofes, contribuyeron a mirar las bases del derecho divino de los reyes. La corriente de pensamiento vigente en Francia era la Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. La Ilustración había servido de impulso a 13 colonias norteamericanas para la independencia de su metrópolis europea. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución Francesa. La independencia de los Estados Unidos ocasionaron un gran descalabro económico. Varios fueron los factores que desencadenaron la revolución. Francia, a pesar de ampliar sus tierras para el cultivo, seguía utilizando técnicas de labranza muy antiguas, propias de la Edad Media, con una producción muy baja. Este bajo rendimiento, unido a un largo periodo de malas cosechas, provocaron que los precios de los alimentos subieran de forma espectacular. Este alza de precios provocó el descontento de la población. La burguesía ostentaba el poder económico, pero no tenían acceso al poder político, ni el reconocimiento social que ellos reclamaban. Estos se encontraban en manos de las clases privilegiadas, los nobles, por lo que la burguesía también se mostraba descontenta. La grave crisis financiera en la que la monarquía estaba inmersa, esta venía provocada por los gastos desorbitados de la corte y el Estado. Todos estos factores y el malestar de las distintas clases sociales propiciaron una revolución social, económica y financiera, en definitiva, la Revolución Francesa. Las tensiones, tanto sociales como políticas, mucho tiempo contenidas, se desataron en una gran crisis económica a consecuencia de los hechos puntuales como fueron la colaboración de Francia apoyando a los estadounidenses frente a Inglaterra en la Guerra de Independencia norteamericana, provocó un gran déficit en las arcas del Estado, el aumento de los precios de trigo y de los productos agrícolas. El malestar de la población se dirigió hacia los nobles y el alto clero, que pese a la situación económica seguían manteniendo sus privilegios, impidiendo la incursión sobre la vida pública a las nuevas clases sociales, como era la burguesía. La Revolución Francesa pasó por diferentes etapas. La etapa monárquica, que fue de 1789 a 1792. La etapa republicana, que fue de 1792 a 1804. La etapa imperial, que fue de 1804 a 1815. Dada la complejidad del proceso histórico de la Revolución Francesa, muchas veces es muy difícil de estudiar. Para facilitarlo, he realizado un resumen o guía de los hechos históricos más relevantes. En esta ocasión, me he centrado en la primera etapa de la Revolución, abarcando los periodos de Estados Generales, la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente. 5 de mayo de 1789 se reúnen los Estados Generales, que habían sido convocados por el rey Luis XVI. El 17 de junio
de 1789, el tercer estado, representantes del pueblo, se separa de los Estados Generales de Francia y se autoconstituye en Asamblea Nacional. El 20 de junio de 1789, los miembros de la Asamblea Nacional hacen el juramento del juego de pelota, comprometiéndose a no disolverse hasta promulgar una constitución para Francia. A los miembros de la Asamblea se une una parte del bajo clero y 47 miembros de la nobleza. El 9 de julio de 1789, la Asamblea se nombró a sí misma Asamblea Nacional Constituyente. El 11 de julio de 1789, comienza la movilización popular en París. Una parte de los militares se unen a ellos. La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Se produce la toma de la Bastilla, una prisión de poca importancia real, pero sin simbolismo muy enorme. Pues es el hecho histórico que se considera como inicio de la Revolución Francesa. Entre el 20 de julio y el 6 de agosto de 1789, los movimientos revolucionarios se extienden por toda Francia, desde los pueblos hasta las ciudades. Se crearon nuevos ayuntamientos que solo reconocerían la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente. En las zonas rurales se quemaron los títulos sobre las servidumbres, los derechos feudales y los títulos de servidumbre que tenían asfixiados a los campesinos y de que los habían gozado los nobles desde la Edad Media. Se asaltaron los bienes de la nobleza, como eran los castillos y palacios. Este levantamiento de los campesinos se le conoció como el Gran Miedo. El 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente declara la abolición de la servidumbre, o lo que es lo mismo, la abolición del feudalismo, del pago de los diezmos, quedando anulados los privilegios señoriales. Esto implica que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y ante los impuestos. El acceso a los cargos públicos ya no son competencia exclusiva del clero y la nobleza. El 27 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente realiza la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, estableciendo el principio de libertad, igualdad y fraternidad. Octubre de 1789, el rey niega a dar su conformidad a las resoluciones del 4 de agosto y a los decretos del 5 y el 11 de agosto. En octubre de 1789, la aristocracia realiza manifestaciones a favor del antiguo régimen, ocasionando más descontento en las masas populares. El 6 de octubre de 1789, una multitud marcha hacia Versalles y fuerza al rey a aceptar los decretos. La corte real es trasladada a París. Luego se traslada también la Asamblea Constituyente. El conde de Artois, hermano de Luis XVI, sale de Francia junto con otros integrantes de la aristocracia, con el objeto de organizar desde el exterior la contrarrevolución. A fines de 1789 y el año 1790, periodo de relativa estabilidad. Julio de 1790, se aprueba la Constitución Civil del Clero. Noviembre de 1790, gran parte de los eclesiásticos se niega a aceptar la Constitución Civil del Clero. La Iglesia se divide, los opuestos a la Constitución serán llamados refractorios y los que se adhieren a ella, juramentados. A raíz del conflicto religioso, se impulsa el movimiento contrarrevolución. Abril de 1791, se conoce la condena papal a la Constitución Civil del Clero. 20 de junio de 1791, el rey Luis XVI intenta huir del país y es detenido en Varennes. Le suspende en sus funciones. Julio de 1791. Se reprime fuertemente una manifestación de los revolucionarios más radicales y se establece la ley marcial. Agosto de 1791. El emperador de Austria y el rey de Prusia suscriben la declaración de Pillnitz. De esta manera se preanuncia la política intervencionista que tomarán las potencias europeas. Septiembre de 1791. Se aprueba la Constitución de 1791. Luis XVI la acepta y es reincorporado en sus funciones. Organizaba un régimen de monarquía parlamentaria, introduciendo la división de los poderes de Montesquieu
1 de octubre de 1791. Entra en vigencia la Constitución de 1791 y la Asamblea Constituyente es reemplazada por la Asamblea Legislativa. 2 de noviembre de 1771, la Asamblea decreta a todos los emigrados retornen bajo la pena de muerte. Se establece el matrimonio civil y el divorcio. 2 de enero de 1792, decreto de 1 de enero de 1789, que establece el inicio de la era de la historia. 20 de abril de 1792, inicio de la guerra de la primera coalición. Francia declara la guerra a Austria. 19 de agosto de 1792, Lafayette, comandante de la Guardia Nacional, huye a Austria. 20 de septiembre de 1792, Francia derrota a prusianos en Valmy. 21 y 22 de septiembre de 1792, se declara el año 1 de la Primera República. 6 de noviembre de 1792, victoria francesa sobre Austria. En Jepapech comienza la ocupación francesa de Bélgica. 11 de diciembre de 1792, comienza el juicio al rey. 21 de enero de 1793, Luis XVI es guillotinado. Julio de 1793, muerte de Marat y se produce la proclamación de la Constitución. 1794, gobierno de Robespierre y régimen del terror. Octubre de 1795, fin de la Convención, surgimiento del Directorio. Noviembre de 1799, golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Uno de los acontecimientos de mayor importancia acaecidos durante la Revolución fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración proclamaba el derecho de garantizar a todos los ciudadanos a la libertad de propiedad, la seguridad de los ciudadanos y la resistencia a la opresión. El derecho de los ciudadanos solo limitan con el derecho de otro ciudadano de la misma sociedad. Es decir, la ley como promotora de la igualdad de derechos entre los ciudadanos y solo prohibir las acciones que puedan ser dañinas para el resto de la sociedad. La libertad del individuo termina donde empieza la libertad del otro individuo. La primera vez que se proclamaron solemnemente los derechos del hombre fue en los Estados Unidos, en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, y la Constitución de los Estados Unidos en 1787, la Revolución de los Derechos Humanos, es un fenómeno puramente europeo. Será la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francés de 1789 el modelo a seguir del resto de las declaraciones promulgadas en el siglo XIX y XX. Se considera a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 un texto atemporal, único, separado del texto constitucional y por lo tanto con un carácter universal, creado con un texto sencillo, claro y breve. Todos estos atributos contribuyeron a que la declaración tuviera tanto éxito en Francia, Europa y en general en el mundo occidental. Es evidente que la Revolución Francesa no puede entenderse sin la figura de Napoleón, no porque fuera uno de los instigadores de la misma, sino porque la revolución finalizó precisamente bajo su mazo, en el momento en el que dio el golpe de Estado, el 18 de marzo de 1799, el año en que se coronó primer cónsul. Considerado como un gran estratega en los campos de batalla, Napoleón Bonaparte consiguió anexionar a Francia todo un imperio que abarcaba la mayor parte de Europa occidental y central. Sin grandes fueron sus victorias en el campo de batalla, llegando a tener bajo su mando los ejércitos más grandes que jamás se hayan visto en la historia. También grandes fueron sus derrotas. Un hombre cuyas grandes decisiones no eran más que una proyección de sus propias ansias de grandeza. Napoleón nació en 1769, se convirtió en primer cónsul de Francia en 1799, pero sus aspiraciones no terminaron ahí.
Así, en 1804 se otorgó a sí mismo el título de emperador. A partir de ese momento, Napoleón se lanzaría a unas guerras napoleónicas que le llevarían a enfrentarse a la mayoría de las potencias europeas. Su objetivo era crear su gran imperio para Francia. Generalmente se considera a Napoleón como la figura clave para el paso hacia una Europa más contemporánea, la del siglo XIX. Napoleón fue el paso siguiente a la Revolución Francesa, y cuando su imperio se extendió, todos los estados tuvieron que acogerse al código napoleónico. En muchos casos, este código supuso grandes avances en la sociedad de la época, permitiendo, entre otras cosas, el sufragio universal masculino, la abolición del feudalismo y la servidumbre, e incluso la libertad de culto, excepto en algunos países como fue España. La muerte se les sobrevino en 1821, en la isla de Santa Elena, donde había sido desterrado en 1815 tras su derrota. La última ya en la batalla de Waterloo, todavía apoyado por su pueblo. Mucho se ha escrito sobre la muerte de Napoleón. Algunos consideran que murió de una especie de cáncer en el estómago. Sin embargo, recientes estudios del cabello del militar y del mandatario francés han demostrado que existen una enorme cantidad de arsénico, unos valores muy por encima de lo normal y que podrían indicar un envenenamiento. Eso explicaría también los continuos dolores estomacales que le atormentaron durante sus últimos años de vida, en lo que también aprovechó para escribir sus memorias. La figura de Napoleón es asimismo una figura controvertida. Para algunos no fue más que un monstruo que sembró el caos, la muerte y la destrucción allá por donde pasaba y que no se detuvo hasta que fue forzado al exilio. Para otros, un genio militar que sentó las bases de la Revolución Francesa y sus proclamas de libertad, igualdad y fraternidad. En cualquier caso, no cabe duda de que es uno de los personajes más influyentes, ya no de la historia de Francia, sino del mundo, y que fue clave en la aplicación de los postulados de la Revolución Francesa.